María Lucrecia Arzola Godínez es una persona que nació en este valle, hija de pioneros del Valle de Santo Domingo. Yo nací en 1959 en Ciudad Insurgentes. Ahí crecí mi infancia, entre el rancho agrícola de mi padre y lo que es la población de Ciudad Insurgentes, donde empecé la primaria y hice secundaria y preparatoria. Ya cuando crecí yo me quise ir a estudiar porque yo no quería casarme con un ranchero. Entonces me fui a estudiar a Guadalajara, me fui a estudiar medicina porque en mi familia había varios médicos, entonces me dijeron, pues tienes que estudiar medicina. No me dejaron estudiar otra cosa en realidad. En aquel tiempo era muy difícil que una mujer saliera a estudiar. Yo fui la primera generación de niñas que se formaron ahí en Insurgente y lo que es el Valle, y era difícil que te dejaran salir lejos. Lo más que podíamos aventurarnos era ser secretarias en las academias que había aquí en el municipio o irnos a estudiar a la normal. Y pues no tenía yo vocación para maestro, entonces creo que tampoco para médico. Pero después descubres que es una profesión tan bonita y a eso me dediqué toda mi vida, a la medicina. Me gustó mucho porque desde que estaba en la universidad yo siempre pensaba que quería ser un médico de pueblo, no quería ser un médico de hospital o de una gran ciudad. Yo quería ayudar a la gente de mi pueblo porque mis tíos me llevaban a las consultas de los ranchos y así fue como me fui enamorando de lo que es mi carrera. ¿Sí? Me casé saliendo de la universidad, de la carrera, con mi maestro de patología, que es el eslabón perdido de esta historia, es el Salvador Ramírez Malagón, que también llegó y ejerció sus últimos años profesionales en Los Cabos. Básicamente es el Lucrecia Arzola. Ahorita yo soy una persona muy polifacética, me ha gustado hacer todo lo que me ponen a hacer, lo hago. Y yo creo que por eso estoy terminando en lo que es un hotel que es el Hotel Boutique María de Nadia. Soy María de Nadia. La idea del hotel se la debemos a mi hija pequeña, la más chica. Ella es diseñadora de interiores, entonces nosotros siempre dijimos que esta casa iba a ser para ella. Entonces, antes de casarse, ella decía, voy a hacer un hotel boutique. Ella traía esa historia en la cabeza y quería hacer un hotel boutique y lo platicó con sus dos hermanos y estuvieron de acuerdo en apoyarse para que estaban empezando los tres su vida profesional y estaban de acuerdo en apoyarla para que se realizara esto. Pero ella se enamoró, se casó y se fue, y yo me quedé viviendo en la casa como la casa de Lucrecia Arzola. Y pasó un tiempo, se casó el otro hijo y me quedé sola en esta casa. Yo en la noche me levantaba y caminaba a ir hasta allá en la alberca a estar pensando, empezó a caer en depresiones porque estaba muy sola, caminaba en la casa y se oía demasiado eco y mis hijos se habían ido cada uno a vivir a sus casas. Entonces un día
yo me levanté, después de casi no haber dormido en la noche, me levanté, llegó mi hijo con una taza de café, vino de su casa y vino, mamá, toma café. Y yo me senté en la cama y le dije, voy a vender la casa. Y me dijo, no, mamá, no la vendas. Le digo, pues entonces, ¿qué hago? Yo no puedo seguir viviendo en esta casa yo sola. Entonces me dice, vamos retomando la idea de nuestra hermana. Vamos haciendo un hotel boutique. Y yo pensé muy rápido así, dije, si yo hago lo que yo tenía soñado que quería poner aquí, ellos en cuanto yo ya no esté van a desbaratar todo y todo lo que yo le invierta se va a perder. Entonces, si ellos quieren un hotel, vamos a poner un hotel. Y le dije, vete a conseguir los medios para hacer el hotel y ve a ver qué es lo que se necesita y vamos a hacer el hotel. Y él se fue al municipio y le dicen, cuando está llenando papeles ahí para registrar Hotel Boutique María de Nadie, le preguntan razón social, pero él y yo solamente sabíamos que queríamos un hotel y que iba a ser un hotel boutique, pero no habíamos pensado en nombres, era muy rápido para pensar cómo se iba a llamar todavía. Entonces, él rápido puso ahí Hotel Boutique María de Nadie, porque yo en el Messenger, cuando ellos empezaron a estudiar, yo empecé a escribirles y mi seudónimo era María de Nadie. Entonces él puso Hotel Boutique María de Nadie. Y así nace el Hotel Boutique María de Nadie. Llega él y me dice, oficialmente ya tienes hotel. Solamente tenía una casa casi abandonada, pero él me presentó un papel donde dice que tengo un hotel y que se llama Hotel Boutique María. Le digo, ¿por qué le pusiste así? Ay, mamá, era nada más para llenar los papeles, luego le cambiamos el nombre. Y le dije, bueno, pasó un tiempo, duramos como unos meses haciendo todas las remodelaciones para que fuera el hotel. Y ya cuando, una semana antes de inaugurarlo, me habló en la noche, me dijo, mamá, ven, ya fui. Él tenía un amigo en Cabo que se dedicaba a hacer letreros luminosos. Y me dijo, mira, y prende la luz y se prende el letrero. Y le leo, no lo había visto yo. Hotel Boutique María de Nadie. Tú me dijiste que le ibas a quitar el nombre. Y me dice, ay mamá, es por mientras, luego se lo quitamos. Y le digo, ¿cómo? Tú me dijiste que se lo ibas a quitar. Y me dice, ¿cómo se lo voy a quitar si me costó tantos miles de pesos el letrero? Estaba caro. Entonces le dije, bueno, pues déjaselo ya, luego cuando ya avance esto le quitamos el nombre y le ponemos otro nombre. Pero conforme fuimos aclientelándonos, la gente hizo que nos enamoráramos totalmente del nombre y que era el nombre adecuado para este hotel, porque a la gente le gustaba y decía, ay, qué original, qué bonito, entonces se quedó y ahorita estoy convencida que es el nombre que debe de tener, María de Nadie. La verdad para mí ha sido, a esta edad entran muchas crisis y para mí esto ha sido terapia ocupacional. Me dedico ya poco a lo que es mi vida profesional, pero todavía la ejerzo esporádicamente. Pero cuando estoy desocupada, usted siempre me va a ver sentada ahí en la recepción. Y si no hay quien barra aquí, yo voy a barrer. Y si no hay quien tiene una cama, voy a tener camas. He pintado paredes, hice todo en eso. Entonces, y lo hice con mis hijos. Con los cuatro apoyaron. Mis 3 hijos y yo hicimos esto. Porque teníamos que entrarle, porque no había suficiente dinero como para decir, trae al jardinero, trae al entonces nosotros tuvimos que ser creativos y poder lograr esto que tenemos. Realmente, cuando yo hablo de ese eslabón, que fue Salvador, pienso que gran parte del hotel ya no lo dejó hecho. Lo construimos él y yo de común acuerdo, queríamos arcos, queríamos una cúpula. Él era una persona de Guanajuato, entonces traíamos como esto ya tatuado en el cerebro y lo queríamos plasmar en nuestra casa.
Él intentó, cuando recién llegamos y empezamos a trabajar, comprar casas que nos vendían. Y yo siempre le decía, no, esa casa está hecha al gusto de otra persona, yo quiero una casa a mi gusto. Y esta es la casa a mi gusto. Yo ayudé mucho para los planos de que se hiciera tal como a mí me gusta. A lo mejor no es la casa más bonita del mundo, pero es la que a mí me gustaba. Así la quería. Y yo sé por qué caprichosamente estaba ese cuarto ahí, estaban los de mis hijos acá, que es la niña y los muchachos. Me dolió mucho cuando se empezaron las obras, que lo primero que empezaron a tumbar fue mi cocina, porque si hay algo que a mí me gusta hacer como ama de casa es la cocina. Entonces yo usé mucho la cocina, entonces la empezaron a tumbar y me puse a llorar. Pero sí es muy bonito, trabajar en un hotel. Este espacio, como aquí lo que es el lobby, no tenía esta vista para allá, estaba cerrado, era una pequeña biblioteca que nosotros la teníamos llena de libros porque él era una persona que leía mucho, y teníamos un escritorio, y si en el día nosotros mirábamos a algún paciente y en la noche nos hablaban que seguía mal, para no salir nosotros, tráiganoslo aquí lo voy a revisar ahorita, y si hay que mandarlo al hospital lo mandamos. Entonces era un lugar no era un consultorio propiamente dicho, sino era un espacio que se usaba de biblioteca y de consultorio. Y estaban los pasillos que daban a las recámaras, y la entrada estaba en aquella parte. Entonces caías y es lo primero que mirabas era este espacio. Aquí había una gran pecera, unos sillones y unas plantas, unos jarrones. Era un espacio para sentarte a relajar cuando llegabas cansado, porque esto de aquí era el cuarto de televisión. Era el único cuarto donde mis hijos podían quebrar lo que sea y nadie les iba a decir nada. Porque ni modo de estarles prohibiendo a los niños, no hagas esto, no corras, no. Y ahí jugaban, se revolcaban, ellos ahí crecieron en ese espacio. Y ahí había un modular muy grande, había televisión y había para discos, cassette, para todo. Entonces, esto tenía mucha acústica, era un espacio para sentarnos a escuchar música y a gusto. No era una sala, era un espacio de descanso, de relajación. Por eso puso la pecera con muchos pescaditos y nos gustaba descansar. Mi papá viene de una familia, de esas familias que se quedaron en aquella división que tuvo México y que se hizo Nuevo México. Mi papá viene de esa gente, es México americano. Toda su familia vive allá, él fue el único que se vino para acá. Por razones muy personales, y yo nunca me he avergonzado de eso, pero mi papá cuando iba a empezar la guerra creo que fue la de Corea, Vietnam o Corea, no me acuerdo, fue en el 40 y después de la Segunda Guerra Mundial, ya estaba enlistado para irse a la guerra en Estados Unidos, y él dijo, yo no voy. Ya enlistado, entonces él se vino para México. Él fue un desertor de guerra. Me encanta que lo haya hecho. Sí, entonces se vino y se nacionalizó mexicano en Tecate. Y en Tecate a él le gustaba, yo heredo mucho el gusto por la cocina por mi papá, porque a él le gustaba mucho cocinar, y ahí puso un pequeño restaurante y de eso sobrevivía en México. Ahí fue donde él conoció a una familia que también fueron pioneros de insurgentes, que son los Poloni, una familia de italianos, y era mejor amigo de uno de ellos. Entonces cuando el papá mayor de los Poloni decide venirse a este sueño que estaba siendo invitado, a agarrar tierras y trabajarlas, pues mi papá dijo, yo no me puedo quedar solo aquí, o sea, quedarse solo otra vez, si ya estaba haciendo él su vida ahí en Tecate, yo me voy con ustedes. Y se vino. Esto pasó en el 51. Se vino con ellos, llegó, fue de los primeros personajes que llegaron a Ciudad Insurgentes. Había
pocos hombres, había como unos 10 señores cuando ellos llegaron a Insurgentes, a desmontar, a formar, a hacer lo que es. Con el paso del tiempo, él pudo lograr juntar lo que les pedían en aquellos tiempos para que les dieran sus 100 hectáreas de tierra y el apoyo que ofrecían para que se pusiera a trabajar. Y lo logró y lo hizo. Y así él se hizo agricultor. Y yo crecí en esa abundancia y en esa riqueza que dio el Valle de Santo Domingo en aquellos años y que se le llamó el oro blanco, ¿no? Lo que era el algodón. Entonces yo me crecí en los cerros de algodón que mi papá cultivaba. Fueron tiempos muy bonitos y se acabaron. Así llegó mi papá aquí a lo que es el valle. Mi papá se llamaba Antonio Arzola Ramos. Ese Arzola Ramos es su nombre mexicano. Mi mamá era hija de una familia muy numerosa de puros hombres. Ella era la mayor y había la más chiquita de 12, era también otra mujer. Entonces ellos se fueron de Jalisco a Tijuana porque los hermanos mayores querían pasar al otro lado con ese sueño de vivir mejor y ganar más, el sueño americano, ¿no? Iban luchando, entonces pues unos podían y otros no, entonces siempre estuvieron viviendo en Tijuana. Ahí se asentaron, se vino mi abuela y mi abuelo a seguir a los hijos y ahí se asentaron, ver que pasaban y salían a Estados Unidos, pero no podían lograr toda la familia estar allá. Cuando en ese mismo tiempo que mi papá se vino por otro lado, sin conocerse, ellos también escuchan que se están promocionando estas tierras y se vienen en caravana también. Ellos, primeramente se vino mi abuelo con mi mamá, que era la más grande, y con uno de los niños más pequeños, lo traía de brazo, que mi abuelita le dijo, llévatelo, para que digan que estás casada y no te estén molestando por allá, que no sabían a dónde venían. Entonces mi abuela se quedó en Tijuana con los demás hijos, con los mayores. Se quedó allá a sobrevivir en lo que mi abuelo llegaba y hacía pie de casa en estas tierras, en estos montes. Se vino con 4 hijos mi abuelo y mi mamá. Y así pasaron unos años. Desde el principio se conocieron porque llegaron. Fue la primer familia que llegó en familia, porque llegaban hombres. Y mi mamá fue la primer muchacha que llegó. No había más que hombres. Entonces pasaron unos años y ellos se conocían, adoptaron a mi papá como un hijo más de la familia. A los meses pues llegó mi abuela con los demás y querían mucho a Antonio, pero Antonio hacía su vida por otro lado. Después llegaron más gentes y había este asentamiento en Constitución, que antes se llamaba El Crucero. Mi papá venía, tenía sus novias por acá, pero mi mamá era su amiga. Entonces hasta que un día llegó y le dijo, me cortó allá. y mi mamá pensó, aquí estoy. Y sí, al tiempecito se hicieron novios y fue el primer matrimonio registrado de pioneros. Y tuvieron al primer hijo, que hay un libro que se llama Si pruebas la fuente, el agua de la fuente, no sé, es un libro que hizo alguien de Insurgentes, y ahí narran que el primer niño que nace de pioneros, porque llegaron parejas ya casadas y traían niños chiquitos o tuvieron niños pero ya venían casados, pero el primer niño que nace de un matrimonio pionero fue mi hermano mayor. Él sí está en el mural de los ilustres, porque fue el primer niño, por eso está en ese mural, que nació de hijos de pioneros. Así se conocieron y fueron unos papás espectaculares, mis papás, unos papás que merecen su reconocimiento. Nosotros fuimos 4 hermanos. Fui mi hermano mayor, yo soy la segunda,
y tengo otra hermana y otro hermano. Todos somos como luchadores porque nos inculcaron mucho el amor por estas tierras y de alguna manera desde donde hemos estado cada quien lucha por lo que es este valle. Todavía no se pierde el eco de las voces que te contaron, o a lo mejor que tú desde niña fuiste viendo cómo luchaban, porque fue una lucha titánica realmente de la gente que llegó a formar de los pioneros, desde desmontar, perforar pozos, no había gente para piscar y todos los vecinos iban a piscar las primeras cosechas de algodón. Entonces ellos supieron transmitir todo ese esfuerzo, pero te lo dieron en amor a la tierra. Y mi papá nos decía, no hay más que lo que le vamos a sacar a la tierra. Así es de que si quieren estudiar, estudien. Y si no, no hay más. ¿Cómo no amar todo esto? Los ranchos de antes eran ranchos como muy completos, ¿no? Porque tenías que hacer de tu rancho todo un ecosistema que te ayudara a sobrevivir. Porque aquí no había lo básico en las tienditas que había en aquellos tiempos que yo recuerdo. Lo básico era pues el tomate, la cebolla y las papas. Pero si tú querías tener más, comer otra cosa, tenías que sembrarla, cultivarla. Y si querías tomar leche, pues tenías que tener tu vaca, ordeñarla. En el rancho siempre hubo 30, 40 vacas. Yo tenía para poder irme en la mañana a la preparatoria, todavía antes de irme a la universidad, teníamos que ir a las 5 de la mañana, ya vivíamos en el pueblo, ir a ordeñar vacas, ir a entregarla en el pueblo, y mi hermano y yo vendiendo leche, había muchos rancheros que hacían eso. Ordeñas tus vacas y vas y la vendes al pueblo porque pues no había galones, no había 20 de noviembre, no había caracol, no había todas esas leches que hay ahorita en los refrigeradores de las tiendas. Entonces pasábamos pitando y salía la gente con su ollita, servíamos la leche, pero para esto nosotros ya la habíamos ordeñado. Y sobre todo en tiempo de frío, que los que se dedicaban a ordeñar las vacas ya no querían ordeñar porque se les partían las manos, entonces no querían. Y decía mi papá, las vacas no se van a enfermar porque no hay a quien ordeñar vacas. Entonces siempre hubo vacas, hubo mucho puerco. Yo me acuerdo cuando mi hermano se fue a estudiar medicina también, y que hablaba y que decía, la colegiatura ya se venció. Y mi papá agarraba y llenaba un camión de puercos y lo vendía para mandarle la colegiatura a mi hermano. Con los puercos estudiamos. Entonces había puercos, vacas, gallinas, patos, había todo en el rancho para subsistir. Comíamos vacas, comíamos pollos, comíamos patos, comíamos puercos, comíamos lo que el rancho nos daba. Pues de las primeras familias que yo recuerdo, pues fueron a los Quintero, que fueron nuestros vecinos y que también que crecí escuchando que fueron de los primeros. ¿A quién más recuerdo? Pues recuerdo a los Bermúdez. Ellos llegaron un tiempo después, llegó el profesor Benito Bermúdez y con su familia. Recuerdo pues a los Poloni, que han sido parte de mi historia porque se trajeron a mi papá, y a los Poloni. Recuerdo a los Armendaris, que fueron mis amigas de la infancia, de la niñez, que todos fueron agricultores, muchas familias. Pues queda gente joven, de mi edad para abajo, pero ya todos los viejos ya no están, todos ya se fueron, mis viejos ya se fueron. Y hay gente, mi generación, que es la primera generación de hijos de pioneros, también ya nos estamos yendo, ya hay muchos que están faltando. Pero sí siguen aquí, algunos heredaron los ranchos y los han seguido trabajando. La mayoría han rentado sus ranchos porque se han venido crisis fuertes en el valle y pues que llegó una nueva época donde estuvimos a la vista de otros agricultores del país
y ellos traían dinero y nosotros necesitábamos dinero y rentamos los ranchos. Yo digo rentamos porque soy parte de todo esto. Y muchos se dedican, siguen siendo agricultores, pero atrás del que manda. Nosotros somos servidores del Estado. Nosotros nos encargamos de hacer que funcione Cabo San Lucas porque les mandamos alimentos. Mandamos leche, mandamos huevos, mandamos carne, mandamos verduras, y no nomás a lo que es el Estado. Empezamos de a poquito en nuestro estado, pero ahorita ya somos exportadores a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los agricultores que hay aquí mandan mucho producto para Japón, para Estados Unidos, para otros países. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo, el María de Nadie, en el Hotel Boutique, sí siento que estoy haciendo algo de turismo, porque aquí recibo a la gente que viene a conocer mi estado y también a la que viene a trabajar. Entonces, estoy para servirle. Una vez más paso a ser servidora de nuestro estado. Viene mucho norteamericano en las millas, vienen a ver las ballenas, vienen a lo que es ¿cómo se dice? Senderismos, grupos de motociclistas, todo eso llega y llegan a descansar aquí. Esto es como un oasis para que ellos descansen, pero realmente no tenemos, hay veces que se quedan 2 o 3 días y nos preguntan qué pueden hacer y con la pena no podemos ofrecerles más que se vayan a López Mateos o a San Carlos o a las playas que hay a unos cuantos kilómetros de aquí, pero no podemos brindarles aquí como ciudad algo que los divierta. No tenemos, nos dedicamos a trabajar y realmente la gente de aquí es trabajadora. Algo que no supieron hacer, yo creo, los pioneros, porque en realidad la gente que vino no era agricultora. Venían de sus pueblos y allá eran comerciantes, allá podían eran multifacéticos, carpinteros, eran de todo lo que ustedes quieran, pero no eran agricultores. Aquí vinieron a aprender a ser agricultores. Entonces, ¿cómo podíamos pedirles a esa gente que estaba aprendiendo a sembrar y a cosechar, cómo podíamos pedirles que aparte se diversificaran y empezaran a tener una empresa donde envasaran puré de tomate? O no podíamos, porque ellos apenas estaban en el primer escalón. Entonces ahorita ya, si nosotros no lo hacemos, no lo hemos hecho todavía, pero si nosotros como agricultores de este municipio no nos diversificamos, vamos a volver a tener otra crisis cuando se nos vayan todos estos que nos vienen a rentar, agricultores que nos vienen a rentar los ranchos y nos dejen otra vez con nuestra tierrita y no tenemos más que la buena voluntad de sembrar algo. Vamos a volver a tener otra crisis. Sí hemos evolucionado, pero todavía no hay algo que los despierte para que digan, siembro tomates, voy a envasar tomates, voy a secar tomates, no sé, algo con los tomates. Y ahorita esta generación después de nosotros es una generación que salió y que algunos personajes de esta generación, como es Enoch, quieren darle algo al pueblo, a esto, quieren darle algo. Entonces, también es una etapa donde se batalla porque la gente que estamos aquí no aceptamos muchas veces ese algo. Nosotros, por ejemplo, este crecimiento que hemos estado teniendo, tenemos 8 años con el María de Nadie, y este crecimiento, todavía hay gente aquí en el pueblo que nos pregunta ¿en dónde está? Cuando yo digo, el Hotel Boutique María de Nadie, porque me preguntan, gente que está preparada en oficinas, que por alguna razón me preguntan en qué trabajo, lo que sea, y les digo, pues ahí en la Belisario Domínguez, y esto es un Hotel Boutique, y tiene un restaurante. Hay un restaurante, o sea, la gente todavía no lo conoce. Nos ha costado trabajo hacer que venga gente a conocernos, y hemos tenido un eco bueno. La gente nos ha aceptado, la de fuera, pero gracias a que esta generación de hijos
salieron y se prepararon y saben cómo jalar a la gente por medio de todas las tecnologías. Y la gente que estamos aquí seguimos un poquito dormidas. Yo creo que lo mejor para que haya un desarrollo en cualquier población es la educación. Si nosotros, estas generaciones y las que están abajito de mí, no nos encargamos de hacer ese trabajo para que las generaciones que vienen se preparen y puedan venir a vaciar todo lo que traen a nuestro pueblo para que desarrolle, no lo vamos a hacer. Fatalista porque estamos cruzando tiempos muy difíciles a nivel nacional, donde estamos frenados en educación, estamos frenados en todo ese avance, toda esa inercia que llevaba el desarrollo de estos pueblos, se está frenando. No voy a decir por qué, pero se está frenando. Entonces, ¿qué le puedo decir? Por ejemplo, yo tengo nietos de 11 años que están en la primaria. Para empezar, enseñarlos a amar lo que tenemos. Mis nietos, ellos estaban acostumbrados a jugar y correr y entran y quieren correr. No, señores. Esta es la casa de mucha gente, ya no nada más es nuestra casa. Nosotros vivimos de esto, ustedes viven de esto, comen, estudian y se van a pasear con lo que de aquí se genere. Si ustedes no aprenden a cuidar lo que tenemos, entonces no va a haber grandes logros. Más que decirles a las nuevas generaciones, a las pequeñas, es decirles a las generaciones que están arriba de ellos qué hacer con sus bebés, con sus niños. Yo todavía quiero. Sé que fui una persona muy, muy inquieta, porque cuando yo estaba en esa edad de que estás en reproductiva, pues, y tenía mis niños chicos y todo, y yo miraba que no había nada que darles aquí, no había dónde llevarlos si no era irnos a la playa, no había aquí en el pueblo, entonces no había equipos de básquet, no había muchas cosas. Entonces yo, bueno, pues vamos a hacer un grupo de Boy Scout, y tuve mi grupo de Boy Scout. Soy la única señora loca que en este pueblo tuvo un grupo de Boy Scout, ya nunca más he vuelto a ver. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar a las generaciones que están abajo de nosotros, que tienen que enseñarle a sus nuevas generaciones, a sus generaciones pequeñas. Primeramente que se enamoren de esto y luego vete, prepárate para que vengas a echarle todo a tu tierra y hacerla crecer. Cuando hablamos de recuerdos, recuerdo cuando yo estaba en la primaria, pues recuerdo muchas cosas. Para empezar, vivíamos en el rancho, cuando estábamos muy pequeños y nos sacaban diario a las escuelas. A mí me tocó, como no había escuelas en Insurgentes, yo estuve mi kinder, mi parvulitos en el colegio de aquí de Constitución. Aquí empecé, estuve un año, pero al siguiente año abrieron el colegio de Insurgentes, voy para Insurgentes, entré a primero. Y yo fui creciendo con estos pueblos, por eso tengo que enseñar a los que vienen a que los amen, porque así aprendí a amarlos. Recuerdo cuando llovía mucho y no había carreteras para los ranchos, pues pura brecha. Entonces mi papá nos sacaba en el tractor al pueblo para llevarnos a la escuela. Y además íbamos pasando por los ranchos y iba subiendo a todo el que se podía subir al tractor. Mi papá tenía un campercito, esos que parecen bombas de gas, así redonditos, chiquitos, y nos metía a todos ahí y se metía por aquellas brechas llenas de agua, lleno de niños que iba recogiendo en los ranchos de los vecinos para llevarnos a la escuela. Después había que hacer otra cosa, era como si había días difíciles porque pues, no había atascaderos, había lodo, no podían pasar la gente tenía carros. En aquellos tiempos que yo recuerdo no tenían los carros del año de ahorita, ¿no? Tenían picas viejos y batallaban. Entonces no podían darse el lujo de ir en la tarde otra vez con el tractor y con el campercito y llevarnos otra vez. Entonces quedábamos internos allá en el colegio, allá nos daban las madres comida para poder regresar
al rancho cuando ya se pudiera, ¿no? Recuerdo también cuando mi papá, gracias a todas esas vicisitudes, dijo, pues vamos a rentar un cuarto en La Toba. Y ya rentó mi papá una casita para que nosotros pudiéramos alojarnos ahí. Mi mamá iba y la llevaba y la dejaba ahí para que nos atendiera cuando estaban esos eventos. Y yo recuerdo que dormíamos en unos catres de esos de lona, de esos de tijera que se abren. Viviéramos 4 hermanos y mi mamá, como hacía mucho frío, ponía unas lámparas abajo, unas cachimbas abajo para que se pusiera calientito. O sea, son recuerdos que yo tengo y dormíamos con ese olorcito a petróleo y con lo calientito que nos daba la cachimbita que ponía mi mamá para que se calentara la lona y con las cobijas. Recuerdo también que no había red de agua, cómo llegaban las pipas de agua a echarnos agua a los tanques. Ya después hubo red, crecimos, vi ese crecimiento. Hay un sonido que a mí, que cuando cierro los ojos y lo recuerdo, en esa casa, en esos catres de lona que nos acostábamos y no había transpeninsular, estaba la trazada, pero era puro caliche. Ya estaban avanzando, pero eran carreteras de caliche, de mucha piedra de esa blanca. Y yo recuerdo que yo oía un sonidito, era un carro, allá viene un carro. Es más, si era a las 8, era temprano, salíamos todos los chiquillos a correr a ver la brecha, a ver si se miraban las luces. Y de repente, por ejemplo, para La Purísima, mirábamos para allá si hay cerritos, el zigzag el zigzag de las luces donde... Y para acá no, era una brecha nomás, hasta que ya venía muy cerca, yo creo ya empezábamos a ver la luz. Yo creo que ya pasando Constitución, mirábamos una luz, allá está una luz, y se empezaba a oír muy despacito, y se iba acercando, recio, iba creciendo el sonido, y nosotros nos acostábamos y nos arrullábamos con ese sonido. Cuando menos yo lo tengo ese sonido aquí. Mira, escuchaba cómo ya, por ejemplo, en madrugadas, cómo ese sonido, y nosotros vivíamos al frente de la carretera, pues. Se oía el ruido grande cuando pasaba, pues ya llegó, ya pasó. Y luego lo mirábamos alejarse otra vez el sonido. Se acercaba y se alejaba porque iba para allá. Recuerdo mucho también el carro de correos que había en esos tiempos, que era un pick-up grande, una troca grande de 2 cabinas. Era de 2 cabinas, era el correo, pero ese venía a San Isidro, La Purísima, Insurgentes, La Paz, Las Positas, todo recogía todo lo que podía. Y si tú querías mandar un puerco a La Paz, pues se lo echabas al correo y la gente viajaba como autobusito, era lo único que había, recuerdo. Entonces, recuerdo también perfectamente bien cuando andaban poniendo los cables en mi casa para la luz, porque ya iba a haber luz y empezaron a poner los cables para que tuviéramos focos. Ya no íbamos a lavar lámparas, bombillas, que todos los días era un quebradero de bombillas cuando estábamos chiquillos, que nos mandaban a limpiar las bombillas. Jugábamos con las bombillas, las quebrábamos, hacíamos travesuras, pues, porque estábamos chicos y no sabíamos cuánto costaban las cosas. Entonces, yo crecí con todo eso. ¿Qué puedo decirle a esta tierra si a pesar de todo eso que pasamos, y a pesar de que tengo una quemada aquí, porque mi hermana y yo nos poníamos a jugar con la bombilla caliente, la quitábamos y a jugar así, a que no se cae, y ¡pum!, se me pegó aquí la bombilla y me quemó. Y tengo eso. A pesar de eso vi la luz eléctrica. Nosotros nunca fuimos personas ricas, no fuimos pudientes, simplemente éramos personas que vivíamos en esta comunidad y casi todos teníamos para comer. Lo que había para algunos, había para muchos, aunque a algunos les costaba más adquirirlo, pero todos pasábamos las mismas penas. Entonces, ¿qué puedo decirle? Gracias, a pesar de todo eso que se batalló, yo pude ir a la universidad,
porque tuve un papá con mente abierta que me lo permitió para empezar. Y pude prepararme para venir a ver seguir creciendo estos pueblos. Vi crecer en todos los aspectos, el agua, la luz, la carretera. Cuando pasó el pavimento la primera vez ahí por mi casa, que ya lo andaban haciendo, o sea, vi crecer todo esto, vi crecer el pueblo. Había una casa, otra casa por allá y otra casa por allá. Y me acuerdo que para ir a la misa los domingos teníamos que caminar, todo porque vivíamos de este lado del pueblo hasta el otro lado del pueblo. Y cómo nos pegaba la tierra en ese tiempo, había mucha tierra, más. Tenemos bien ganada la fama de polvondú, como algo así nos dicen, polvondú, que somos polvo, pues. Y yo recuerdo ir a la escuela corriendo y que nos iba pegando la tierra en la cara en las tardes, porque antes era mañana y tarde las clases. Entonces cómo nos pegaba, y era arena que nos pegaba, nos golpeaba, siento los granitos así de arena que nos... Entonces, gracias Comondú, gracias por papá por haber desertado de un país que no era el tuyo, y gracias por todo lo que me dio. Y todavía lo que falta es que somos vencedores del desierto, en realidad. Somos vencedores del desierto, porque esto era un desierto que ya en otras ocasiones antes del general Olachea se había intentado conquistar, pero se desertaba. Tanto está que Santo Domingo, que fue un intento del gobierno federal por colonizar, y mandaron a lo que quedó de los cristeros en Santo Domingo. Fue castigo y fue premio y castigo, porque los mandaron, pero también les dieron como cárcel Baja California. Sí los apoyaron y ahí están. Nunca, no los apoyaron lo suficiente, a lo mejor no era la gente no estaba preparada para recibir esos apoyos y crecer con ellos, entonces estuvieron frenados, y Santo Domingo no pasó de eso. Después, unos añitos después de lo que fue la Guerra de los Cristeros, vino lo que fue el sinarquismo, lo que quedó de ese movimiento social que en la República. Los sinarquistas también, castigo, los vamos a mandar a colonizar Baja California Sur, porque estábamos despoblados, no había gente. Entonces los mandan también, como agarran al cabecilla, ves, el gobierno federal, te vamos a dar tierras, llévate 300 familias y te vamos a apoyar para que siembren y para que van a tener agua, y todo les dieron. Y también ahí está frenado el desarrollo. María Auxiliadora. Primero Santo Domingo, los cristeros, María Auxiliadora es el sinarquismo, y después viene ya un intento por colonizar, que mandan, ok, no van castigados, el que quiera ir, se los vamos a apoyar. Y es como ya se empezó a lograr algo más. Vino mucha gente de toda somos pueblos que estamos hechos de muchas culturas, y por eso somos, yo creo, tan diferentes. Aquí aprendemos a comer pues los frijoles como los guisan en Michoacán, como los guisan en Jalisco, como los guisan en Sinaloa, y pues como los guisaban los cholleros con cebito de res, y la gente nativa, la realmente nativa de aquí, que ellos hasta la fecha están nada más a la expectativa viendo, no aprovecharon estas oportunidades. Hasta la fecha, la gente que vive aquí en las serranías, todo lo que es Timbabichi, con Agua Verde, todos estos ranchos de por aquí, es gente alta, blanca, porque realmente no son indios, pues también fueron sembrados en un momento dado por otra etapa, y ahí se quedaron y no evolucionaron, porque a ellos sí nadie los ayudó, simplemente quedaron sembrados y empezaron a tener vacas y las aventaron al monte y coman lo que puedan, y ya después tenían muchas vacas, pero pues quién sabe dónde estaban, ¿verdad? Como hasta la fecha es. Y vivieron de la leche que les daban esas vacas, de la carne que les daban esas vacas, esas chivas, cabras. Son gente con una cultura diferente a todo lo que se formó en estos pueblos,
y que poco a poco se han ido integrando ellos a esto. Pero pues es bonito. Ellos pasaron más dificultades todavía que nosotros. Ellos pasaron más. Yo soy María Lucrecia Arzola Godínez. Nací en este municipio, soy hija de pioneros. Mi padre Antonio Arzola Ramos y mi madre Esther Godínez Magaña. Primer matrimonio de pioneros de Ciudad Insurgentes. Y aquí crecí con estos pueblos. Amo infinitamente mi tierra y yo creo que aquí me voy a morir, no en esta casa, pero voy a dejar esto para que todos sigan viniendo a conocer mi municipio. Somos un municipio que nos dedicamos a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Surtimos al estado de todo lo que podemos y lo hacemos con mucho gusto y aparte nos alimentamos y nos nutrimos económicamente. Yo invito a todo mundo a que vengan a conocer mi municipio de alguna manera, que poco a poco va creciendo y va a haber cosas que les puedan interesar, pero sobre todo que vengan a conocer el Hotel Boutique María de Nadie, que está hecho para recibir a todo el que venga cansado y que tenga un poquito de hambre. Tenemos para un restaurante para darle servicio.